Siempre que se habla de algo o alguien, es importante tomar en cuenta su historia, y justo este video no será la excepción. Pero antes que nada, te presento el tema del cual hablaremos hoy, que lleva por título El bien y el mal en el ser humano, un acercamiento a la concepción desde un abordaje psicológico y filosófico. Ahora bien, para contextualizar, desde tiempos remotos se ha puesto en duda la cualidad del ser humano en cuanto a si nace siendo bueno o malo, y mira que se han hecho un sinfín de suposiciones, que van desde cuestiones implícitas en el ADN hasta otras que más bien tienen que ver con la moral de cada cultura, y que ciertamente estas van cambiando con el tiempo. Pero, ¿qué tal si un día nos dejamos guiar por la fenomenología y más que pensar en lo que está bien o está mal, vivimos tal cual es dicha experiencia? El bien y el mal ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo del tiempo. Una de las primeras interrogantes filosóficas que nos ayuda a definir la concepción del bien y el mal es la siguiente pregunta: ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Varios autores como Mencio, un filósofo oriental, y Jean-Jacques Rousseau creían que el ser humano era bueno por naturaleza. La bondad, la compasión y la noción de lo malo estaban innatas en éste, pero el mundo exterior es el que hace al hombre malo. Para Mencio, el origen de la maldad era la falta de educación, y para Jacques era culpa de las instituciones sociales, ya que estos lo forzaban a hacer el mal. En una posición más neutra se encuentran el filósofo empírico John Locke y Karl Marx. Ellos creían que el ser humano no es bueno ni malo, sino que el contexto lo va a moldear para actuar de una manera determinada. Para John Locke, todos nacemos como una tabula rasa, es decir, una hoja en blanco, que absorbe conocimiento del ambiente y nos determina como individuos. Además, Marx afirma que no existe algo como la naturaleza humana. Argumenta que es imposible separar al hombre del ambiente, siendo lo externo el principal responsable de formar y construir al mismo hombre en su totalidad. Por último, desde una visión completamente contraria a la que tomamos al principio, el sofista transámico, la contraparte oriental de Mencio, Xunzi y Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, aseguran que el ser humano es malo por naturaleza, que somos seres guiados por el placer, la codicia y otros impulsos hostiles, y es por eso que necesitamos crear al Estado o a lo que Hobbes le da el nombre como Leviatán, para que éste regule nuestro comportamiento y así poder lograr la convivencia con el otro. Desde la psicología psicoanalítica, Sigmund Freud en diversos fragmentos de sus obras explica las fuerzas inconscientes que mueven al hombre en su conducta según su construcción psíquica. Freud identifica unos impulsos constantes que necesitan ser satisfechos y mueven al ser humano. Estas son similares a las necesidades fisiológicas, pero están atravesadas por la psique. A estas les puso el nombre de pulsiones. Estas pulsiones mueven a la conducta del ser humano en todos sus aspectos, pero para lograr la convivencia con el otro, la mayor parte de estas tienen que ser reprimidas, causando así un malestar en el individuo. Por eso la meta sería buscar otra manera de satisfacer estas pulsiones, una forma más acorde a las normas sociales impuestas al sujeto. Freud también explica cómo el fallo en el proceso de autocontrol y satisfacción pulsional es debido a la falla en la formación de ciertas estructuras psíquicas inconscientes que tienen su origen en el desarrollo del infante. Estas estructuras son conocidas como el yo, el superyo y el ello. Freud define al ello como esta entidad llena de pulsiones sexuales que luchan por satisfacer el yo, el cual se forma cuando el sujeto empieza a tener contacto con el mundo y surge una necesidad de diferenciar lo interno a lo externo. Esta estructura se encarga de satisfacer al ello como un mundo interno y el superyo como un mundo externo, haciendo que exista un balance entre la satisfacción de las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación y las normas morales inculcadas desde la infancia. Por último, nace el superyo, el cual es la instancia moral que nace a partir de la autoobservación del yo. Complementando, Lacan explica lo que para él es el deseo y el goce como fuerzas que mueven al ser humano. Él identifica el origen del deseo en alguien externo, el otro, mientras que el goce tiene un origen en la cosa. Se dice que el deseo es nuestro mecanismo de defensa ante el goce, el que establece el límite del cual el goce carece. Esto debido a que como el deseo viene del otro, ya está atravesado por la ley moral, mientras que el goce está del lado de sí mismo, así que el sujeto se aísla del mundo y del otro, provocando que no exista el límite o ley. Para hablar del bien y el mal, tenemos que hablar también de la ética y la moral.
Al hablar de la ética, tendemos a referirnos a la experiencia de la mesura en la convivencia humana y a la conciencia de los límites que no deberían sobrepasarse para poder hacerla posible y que tenga sentido. Los términos ética y moral son usados como sinónimos y antónimos a lo largo de la historia, e incluso en la actualidad, y esto debido a que son equivalentes etimológicamente. Ambos son traducciones de la raíz griega ethos, que significa costumbre o carácter, así refiriéndose por una parte a un sistema de construcciones de una persona o sociedad, y al hablar del carácter se refiere a la integración personal de ésta. Para diferenciarse, se propone a la moral como un sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que la ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales, haciendo así alusión a dos componentes diferenciables de la ética y la moral, uno como el contexto de las reglas o normas de un grupo determinado y otro como el ejercicio filosófico juicio sobre ésta. Dentro de los factores internos que tienen relación con lo que el ser humano puede concebir como bueno o malo, destacan el significado personal, el juicio y el deseo. Y es que justamente el significado que cada ser le dé a tal o cual acción o incluso palabra que utilice es diferente al que seguramente tú tengas. Es por ello que el juicio se ve ciertamente sesgado, porque está sujeto a creencias o reglas aprendidas o seguidas. ¿Y qué tanto se da cabida a eso que se desea? Es importante significar y dar sentido al deseo para poder comprender sobre las implicaciones y la relación que tiene entre la clasificación del bien y el mal. Dicho esto, el deseo es una energía que mueve al ser humano a hacer tal o cual cosa, para así obtener una satisfacción propia, existiendo así una estrecha relación entre el yo, el deseo y el otro, que hace sentido al momento en el que se piensa de qué manera se puede obtener una determinada cosa, de tal o cual forma, enfocado a una percepción sociocultural. Hablando de los factores externos, el contexto es un determinante para la modificación de la conducta. Esto es así porque la interacción es una base que coadyuva a esta construcción del sujeto social. La relación con el otro, la interacción y el compartir tienden a influir en la conducta del ser humano. De esta forma, Nicolás Maquiavelo sostenía que el ser humano no es malo por naturaleza. Los seres humanos son malos únicamente cuando los tienta una incitante ocasión, puesto que los humanos tienen una inclinación irresistible a satisfacer sus deseos, los cuales los lleva a causar mal a los demás sin que nada les detenga. Por eso mismo, la sociedad busca un ordenamiento de convivencia humana que exige que los individuos tengan un comportamiento conforme a las leyes y normas públicas. Por otro lado, el factor sociocultural siempre será un componente decisivo para la consolidación de una sociedad capaz de convivir en armonía. Hablando desde las normas impuestas por la sociedad misma, el comportamiento del ser humano ante la sociedad misma está definido por las diferencias o las similitudes de tipo sociocultural existentes en diferentes grupos. Sus creencias, tradiciones, formas de actuar o interpretar los problemas sociales dependen en gran medida de sus raíces culturales, de lo que la gente ha vivido, de lo que la gente vive en esta mutua interrelación con los demás. ¿Y tú, qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Siempre que se habla de algo o alguien, es